¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un lunes más. ¡Feliz año a todas! Y para abrir boca este año he decidido hacer un recopilatorio de todos los proyectos del año pasado, viendo un poco cada uno cómo se trabaja para que recordéis y os podáis inspirar para vuestro nuevo proyecto. En fin, esta es la época de comenzar a tejer, ya se han pasado las vacaciones, así que coge aguja y mira a ver cuál de los siguientes proyectos te gusta más. Y en primer lugar vamos a ver el jersey nube, que fijaos qué monísimo es. Se trabaja con la técnica top down, comenzamos por el cuello de manera circular y vamos trabajando toda la vuelta del derecho. Fijaos, esta parte calada se teje rapidísimo y no os preocupéis por tallas, aquí solo importa el tamaño del cuello, que normalmente nos sirve a todas, a no ser que tengas un hilo distinto, y la talla. Realmente el ancho de tu jersey lo hará el número de vueltas, así que presta atención al tutorial si quieres ver cómo se hace. Y mi número 2 fue este gorrito, que es más sencillito, o para esas tardes directamente que te apetece tejer algo y tampoco te quieres complicar mucho ni hacer un gran proyecto. Se empieza por un anillo mágico y se va trabajando en redondo. Te explico cómo hacer aumentos y así podrás hacer una talla u otra, y finalmente viene con un elástico. Y este gorrito va a juego con esta bufanda, que fijaos, es una súper bufanda. Cuántas vueltas y combinaciones de colores tiene. Y en el número 3 tenemos el jersey mint. No me digáis que además el color es monísimo. Fijaos, está así sueltecito, pero bueno, sabéis que a mí siempre me gusta así. Además, fijaos qué mono este vaquero, ya lo veremos en otros vídeos. Este es un modelo balloon de Zara, la verdad es que es mi favorito ahora mismo. Fijaos qué pinzas, me encanta, me siento súper modernizada con él, la verdad. Y siempre tiro a los azules, este que es entre negro, gris oscuro, me encanta. Me lo estoy poniendo muchísimo. Fijaos cómo queda con nuestro jersey mint. En este caso se teje directamente por paneles este modelo. Y la manga, la verdad es que no recuerdo si tejí las mangas en panel o las tejí directamente después de unir delantero y espalda. Para eso está el tutorial. Os digo que hace un año yo ya no sé a veces cómo tejo las cosas. Incluso en muchos casos me preguntáis y a lo mejor imaginaos, publiqué la semana anterior, pero puede que yo lo hubiera trabajado ese vídeo un mes antes a veces. Y me pego palizas, grabo muchos para luego poder tener tranquilidad y no tener que llegar ajustada, como me pasa muchas veces al día de publicación por los pelos, porque se tarda muchísimo tiempo también en terminar de editar, subir vídeos, que vaya bien internet, que no falle YouTube, son muchas cosas. Así que sed buenas. ¿Qué os parece? Este es un diseño sencillo, entonces en este jersey, ¿dónde está el tema? Tienes que ver el ancho que tienes, que te gusta, el número de puntos que vas a trabajar para el ancho y ubicar el centro de este pico ahí, ¿vale? Simplemente y trabajar esa muestra como te explico, ¿vale? No tiene misterio, pero es que queda buenísimo, no me digáis. Bueno, y en el número 4 tenemos la chaqueta corazones. Está hecha polvo porque me la pongo muchísimo en casa. Es verdad que habría cambiado cosas. Primero, en esta sí que tendría que haber invertido en una lana mejor y que abrigara un pelín más, pero bueno, como es acrílico, la verdad es que la uso y me sirve casi para todo el año, porque ni da mucho calor ni mucho frío. Incluso ahora con tanto frío estoy con esto y
Es la que más uso de todo lo que he hecho en mucho tiempo, porque la chaqueta para mí en casa, así que este año hay que hacer alguna que nos guste muchísimo y en esa sí que hay que invertir, amigas. ¿Qué haría? Por ejemplo, pues en el último momento hay veces que me pasa y el acabado de aquí no me ha gustado nada, se giran las esquinas. Entonces, ¿qué habría hecho? El mismo punto elástico que en los puños, lo habría hecho aquí, en todo este lado, en todo el borde, habría hecho el punto elástico así. Y en el número 5 tenemos el chaleco Macarena, que es súper especial, tiene detallitos al estilo Chanel con su tipo bolsillitos y estos detallitos por aquí como de encaje. Podéis escoger en los colores que más os guste. Y fijaos que según lo combinéis puede quedar un look mucho más arreglado. Fijaos con esta camisa. ¿Cómo te viste? El crochet no solo es para la playa, puedes ir mona monísima. ¿Qué os parece el número 6? Me encanta. Este es el jersey Pink Flamingos y fijaos, se trabaja con la técnica top down también. Comenzamos por el cuello y fijaos qué monería. Igual no os preocupéis por la talla, porque cuantas más vueltas del canesú más va a ir creciendo hasta que os guste, y en el tutorial os explico cómo trabajarlo. Fijaos, luego tenemos los elásticos tanto en cuello, puños, bajos. Cada uno se trabaja de una forma porque no es lo mismo un elástico que otro, no buscamos lo mismo, para eso ya viene en el vídeo. Y fijaos, queda monísimo. Es que este jersey lo puedes trabajar en el material que quieras porque es monísimo. Y este color la verdad es que anima. Vamos, ahora mismo de hecho hay un abrigo en Zara de este rosa y todo divino. Y fijaos, en el número 7 la blusa a mi manera. ¿Qué os parece? De nuevo utilizamos la técnica top down, tiene algunos detallitos especiales y aparte el aprovechamiento de sobras de hilos, que no me digáis, pero eso a veces es súper importante, que haya proyectos así, porque de todo nos va sobrando un trocito. De hecho, fijaos, la espalda y el delantero son distintos. Yo he ido mezclando hilos ahí, como es verdad que es el mismo material, pero creo que tengo por ahí otro. Si no lo tengo ya lo haré, donde mezclo y me da igual el material. No hay que preocuparse, no tienen ni que tener el mismo grosor, os va a quedar monísimo. Así que coge esas sobras y empieza a tejer. Y si en lugar de manga corta lo quieres de manga larga, pues sigue trabajando y luego te haces un puño elástico y te queda monísimo. O haces una disminución y le pones estos acabados que le estamos haciendo a esta blusa que tienes en el tutorial y mona monísima. Y en el número 8 tenemos la blusa twist, que en una limpieza de armarios ha pasado a mejor vida, así que recordémosla en las siguientes imágenes. En el número 9, ¿qué os parece el jersey navy? Además se teje súper rápido porque son dos paneles con este diseño tan mono, se teje súper rápido y luego se retoman las mangas con la misma secuencia. No tiene pérdida y luego se cose y fijaos, la verdad es que a mí me encantó. No sé qué os parece, pero bueno, ya estáis cogiendo aguja e hilo, porque además se teje con aguja grandecita y se deja que quede sueltecito, ¿veis? Como
se mueve. Me encanta tejer así. Y en el número 10, ¿qué os parece la blusa Nieves? Está tejida con un algodón muy finito, se teje por paneles, pero tiene su parte especial porque tejemos un triángulo, otro, luego lo unimos y ya vamos trabajando hasta arriba. Intento trabajar distintas técnicas para que tengamos, bueno, para ir viendo cosas nuevas, y la verdad es ligerísima. Es ya más primaveral. ¿Veis la parte de atrás? La he trabajado directamente en rejilla, así que se teje rapidísimo. Y en el número 11, la blusa pentágonos. Fijaos, aquí, como su propio nombre indica, tejíamos pentágonos, y os cuento un poquito en el tutorial cómo ver más o menos el tamaño de nuestro pentágono según nuestras proporciones, y después se va trabajando en redondo y queda, no me digáis, mona, monísima. Aparte que es otra de esas prendas en las que podemos aprovechar todos nuestros restos de hilos o ya trocitos, depende de la parte. Yo he usado a lo mejor trozos mayores, pero también podéis alternar filas más finitas y elegir vuestros colores favoritos. Y en el puesto número 12 tenemos esta bandana, que de nuevo es un proyecto pequeñito para esos días que nos apetece muchísimo tejer, pero a lo mejor no nos queremos complicar. Queda monísimo, súper ligero, y además yo tejí en varios colores para hacer unos regalitos. Y fijaos, en este concreto también le puse como unas bolitas de abalorios y queda monísimo. En el número 13 tenemos uno de mis favoritos del año, que la verdad no le hiciste mucho caso, pero este bolso, quien lo ve de cerca se enamora, porque entre que el material, la verdad, lo escogí muy bien. Lo he usado un montón, lo habréis podido ver hasta en Instagram en fotos de viajes y todo, porque es ideal. También lo uso mucho para la playa y la verdad que me sorprende que no se ha desgastado mucho el hilo. No sé, y los granis son monísimos y os explico cómo ir haciéndolo, las uniones, siempre para que quede muy bonito. Y desde luego este me ha quedado ideal, hasta las asas se ven súper profesionales. ¿Vale? En este ahora mismo lo he tenido que ir a buscar a la zona que tengo la ropa de playa, porque aquí con el vivo al lado del mar, así que es lo que hay, se baja mucho a la playa y no lo tenía con el resto de cosas. Y he visto que me queda, fijaos, un bolso de playa y lo tengo aquí para que no se salga. Como llevan esta cuerdecita, pues se lo paso a un asa y aquí dentro llevo, pues depende. Si voy solo a la playa, si me voy a pasar el día o de viaje o cualquier cosa, y me ha encantado. Os lo digo de verdad, que es de mis favoritos. Y en el número 14 tenemos esta chaquetita de verano, fresquita, en algodón. Fijaos, sencilla, se teje súper rápido. Y no hay mucho más que decir porque la verdad es que está monísima. Y además tiene un pequeño vuelo así en las mangas que queda ideal, de verdad. Así que animaos. Y en el número 15, fijaos, tenemos la blusa marinera, que la verdad esta es de las blusas que más os ha gustado este año. Os lo dicen los datos y es divina. Se teje con la técnica top down, comenzando por el cuello y vamos haciendo aumentos como siempre hasta tener el ancho que te guste, como te cuento en el tutorial. Así que esta blusa desde luego no puedo esperar. Y en el número 16, la blusa Inma. No me digáis que no puede ser más mona. Así que un besito, Inma. Por si todavía no os habéis dado cuenta, voy poniendo los nombres a las prendas
tanto vuestros como de los sitios desde los que me estáis escribiendo. Pues si me decís te escribo de Medellín, un abrazo grande, pues a lo mejor a la semana, justo cuando estoy decidiendo el nombre, digo, mira, le voy a poner Medellín, ¿vale? Así que nada, porque al final el canal sois vosotras y vuestro apoyo, y que me veáis. Cuando me dejáis un comentario me ayudáis muchísimo, así que seguid así, escribiendo comentarios bonitos, por favor, dad muchos me gustas y suscribíos, por favor, que no cuesta nada, nadie os va a molestar y me ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo y yo pueda seguir haciendo vídeos con blusas tan bonitas como esta. Otro besito, Isma, que me ayudan muchísimo. En el número 17, la verdad es que con este frío no me veo yo ni con ganas ni con color de piel ni nada para probarme ahora unos tirantes. Pero fijaos, este modelo me encanta, tanto por el hilo, porque este hilo es de Katia, es un hilo finísimo, son muchas fibras que van cambiando de color y es divino. Este ya no lo fabrican, pero yo pues fui muy admiradora de este hilo y compré muchísimo, hice un montón de prendas con él, hasta un vestido divino, porque es súper ligero y es encantador. Incluso haciendo crochet, que sabéis que es más grueso, queda más gordito siempre que con las prendas de punto, pero queda súper finito. Fijaos cómo se mueve esta prenda. Es divina, de verdad. Y sobre todo lo que os decía yo en verano siempre, que a mí no me gusta que se me vean, por lo menos ahora, los brazos mucho. Uy, qué gracia. Cómo se siguen moviendo los volantes. Es divina. Yo con mi manía de metérmela así, es súper... De verdad, esto te lo pones con una falda y vas arregladísima. Bueno, no hace falta falda, con pantalón también, ¿no? Así que blusa fresquita. Y en el puesto número 18 la blusa Guadalupe, en honor a una de vosotras que me escribió desde Guadalupe, y fijaos qué suerte me ha dado, que es la blusa más vista del canal. Es la que más ha gustado por ahora, el método de construcción, los colores, parece que hasta el detallito del botón, la verdad es que es monísimo. No me digáis, estoy súper orgullosa. Y siempre os preocupáis igual por la talla, Este modelo se empieza por esta parte, este panel de aquí, con este detallito. Se trabaja uno muy parecido en la espalda y luego lo que hacemos es comenzar a unir y a trabajar de manera rectangular de un lado a otro, hasta que alguna de las dimensiones, como os cuento en el tutorial, os guste, y a partir de ahí vamos trabajando en cada una su talla. Seguís esta secuencia de color o la que os guste a vosotras y no hay problema de talla. Esta prenda se puede tejer para cualquier talla. De hecho, a mí se me ha quedado, porque cede mucho, al menos con el hilo que yo he usado. Así que aquí tenemos la blusa Guadalupe. Es divina. Me encantaría hacerla con un hilo más finito, a lo mejor ahora en invierno hacer un jerseycito con un moher finito. No sé qué podría hacer inspirándome en ella. Y en el número 19 tenemos la blusa 10K, que la tejimos al alcanzar los 10.000 suscriptores. Ya vamos por 25.000, chicas. Pero espero llegar a 2027 con 100.000. ¿Qué os parece? Entre todas lo conseguiremos. Si me seguís apoyando como hasta ahora, seguro que llegamos. ¿Qué os parece? Este diseño es muy parecido al anterior en el método constructivo, pero fijaos, aquí ya pues viene la reutilización de materiales, que es muy importante. Que tienes cualquier trozo de tela por casa, ya sea
una camiseta, una camisa que no te pones tuya, de tu pareja, de un trozo de cortina, lo que tengas, que te apetezca a ti, pues mira, combinas el hilo que quieras con tu trozo de tela. En esta ocasión la verdad es que con estos bordaditos no podía ir más ideal. Y luego tus cordoncitos, si tienes por casa unas cintitas, unos lacitos. Esto los he tejido yo con el mismo hilo, pero es que tú puedes coger y combinar y crear tu propio diseño, cualquier cinta. Yo voy guardando desde las cintas de los regalos hasta todo lo que cae en mis manos, que veo que puedo reutilizar en un proyecto, lo guardo. No solo de ropa, para lo que sea. Y en el número 20, ¿qué os parece la blusa Buenos Aires? Es divina, en blanco y negro, me encanta. Las mangas que tiene abombadas, se teje con la técnica top down, pero es muy sencillo el punto, queda monísima, de verdad. Podéis adaptar a cualquier talla, insisto, es divina, igual que su nombre, Buenos Aires. Un abrazo para todas las que me escribís desde Argentina en general. Y en el número 21 tenemos la blusa Paradise. Esta gustó muchísimo porque reúne todo lo que nos gusta. La técnica top down, que se teje súper rápido viendo tu serie favorita en la tele, puedes estar comodísima. Una vez que le coges el truco en 2 vueltas ya está. Todo se trabaja igual y trabajará más vueltas según cuanto mayor talla, más vueltas, ¿vale? No os tenéis que preocupar por la talla. Únicamente el inicio, si te gusta el escote más grande o más pequeño, como siempre, añadirás motivos, 1 a cada lado, 2 a cada lado, ¿vale? Los picos se quedan como están en este caso. Y luego este detallito tan mono en las mangas. Y aparte, este algodón era súper bonito, así que buscaos un hilo que os guste mucho. Podéis usar vuestros colores favoritos, podéis mezclar colores lisos con colores matizados, con tonos metalizados. Disfrutad mezclando los hilos que os gusten, no tiene ni que ser el mismo hilo, y queda divina y se disfruta mucho tejiéndola.